Después de lo que sucedió con la invasión de Rusia a Ucrania, hay ciertos sectores de la economía que han sido, si venían siendo pujantes, aún más después de esta divisoria comercial que propone Occidente con, en este caso, Rusia, que es un país que nunca se la llevó muy bien con Occidente y su modelo económico. Pero Rusia tiene mucho gas y tiene mucho petróleo. Se prevé, según un informe de Fundar y de IDEA, que la Agencia Internacional de Energía estimó que en el 2021, antes de la guerra, o sea que imagínate que todo esto después se disparó, el 77% del crecimiento de intercambio global de gas natural entre el 2018 y el 2040 se va a llevar adelante bajo la vía del gas natural licuado. O sea que en su momento hablamos. Hay que hacer plantas de licuefacción inmediatamente. Bueno, le pasaba a Europa. La Argentina tiene vaca muerta, tiene que tratar de sacar esa riqueza para poder generar mayor cantidad de reservas y mejorar también la posición de la Argentina en cuanto a estos vaivenes de que siempre tenemos esta cuestión de escasez de divisa. Y vamos a hablar con un especialista de estos temas, que es Pedro Cascales. Pedro Cascales es el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y es el titular de Tradefins, Sociedad Anónima. ¿Qué tal, Pedro? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo están? Bien, me impresionó ese dato, por eso quise darte la bienvenida con la cantidad de posibilidades que tiene la Argentina si logra construir plantas de licuefacción y poder sacar ese gas de vaca muerta y convertirlo en gas natural licuado. Así es. La verdad que Argentina está ante una oportunidad increíble. Se están alineando los planetas de alguna manera para que Argentina se transforme en un país que de importar entre 30 y 60 o a veces más barcos por año de gas natural licuado, pueda pasar a exportar con una planta de licuación de gas natural hasta 400 barcos o más. 400 barcos en una primera etapa, es decir, que Argentina podría dar un salto enorme. Como bien decís, la guerra entre Rusia y Ucrania ha generado que Europa ya no tenga a Rusia como un proveedor confiable de gas natural, o directamente no lo tenga como un proveedor de gas natural en muchos casos, y entonces eso hace que lo que se transportaba por gasoductos ahora se tiene que transportar de manera líquida en grandes cisternas y después volverlo a gasificar para inyectarlo en los gasoductos. Eso ha hecho que el precio del gas natural licuado suba y también el precio del barril de petróleo suba, que también Argentina ahí tiene otra oportunidad única porque, como ustedes saben, Vaca Muerta es la segunda reserva más grande del mundo de gas no convencional o de shale gas y la tercera más grande de petróleo no convencional, con lo cual entre los dos energéticos nos convierte en un lugar envidiable en el mundo. Quería, Pedro, ir desasnando algunas dudas y por ejemplo se habla de este futuro acuerdo que ya han puesto la rúbrica entre Petronas Malasia y YPF Argentina en la construcción de avanzar en un puerto que tenga un sistema de una planta de licuefacción en el puerto de Bahía Blanca. Lo primero que quería preguntarte es ¿por qué consideran que es indicado el puerto de Bahía Blanca? Bueno, básicamente porque Bahía Blanca es donde llegan los gasoductos que viene de la zona de Vaca Muerta, de toda la zona de Neuquén. Entonces hoy ya está el gasoducto y ya está el polo petroquímico Bahía Blanca, donde están las terminales de almacenaje, y ya está el puerto de productos químicos que permite la exportación. Y si ya tenés toda la infraestructura, y lo que habría que agregarle es la planta de licuación, que la planta de licuación básicamente consiste en tomar el gas natural, para que la gente entienda, el gas natural químicamente se denomina metano, digamos, y ponerlo a temperaturas criogénicas bajo cero, y licuarlo. Para eso se requiere mucha energía eléctrica para poder mover los compresores que son necesarios para hacer ese proceso, ¿no? Entonces, es básicamente, además del metano, del gas natural, necesitas mucha electricidad. Y por supuesto son inversiones que estamos hablando del orden de los 10.000 a 20.000 millones de dólares para hacer una planta de licuación. Claro. Pero eso te permitiría la posibilidad, o nos permitiría a los argentinos la posibilidad de poder exportar el gas natural sin necesidad de tener un gasoducto
como exportamos hoy o hemos exportado en este caso a Chile o a otros países limítrofes, inclusive, bueno, nos permitiría también desarrollar el gas natural licuado en Argentina, que hoy en Argentina no tiene desarrollo, pero nos permitiría... Claro, nosotros tenemos la materia prima, pero no tenemos la capacidad para poder hacerlo comercial porque no tenemos el andamiaje industrial que permitiría que ese gas se convierta en gas natural licuado y pueda exportarse al mundo. Claro, pero no solo, Marcelo, exportarlo, también hay unas aplicaciones en el mundo que son muy interesantes, que es el gas natural licuado para uso en vehículos, pero sobre todo en grandes, en camiones, en ómnibus. ¿Por qué? Porque la molécula se reduce, la energía, digamos, en líquido es mucho más reducido el espacio, se puede llevar mucho más energía en menor espacio, a menores presiones, que lo que se hace hoy con el gas natural comprimido, que es poner el gas en un cilindro y comprimirlo a altas presiones. Entonces, permitiría un desarrollo muy interesante para todo lo que es la parte vehicular, entre otras aplicaciones que tendría el gas natural licuado para uso doméstico en Argentina, no solo para la exportación, ¿no? Así que hay una cantidad de aplicaciones que podríamos llegar a desarrollar muy interesantes. La otra consulta que quería hacerte, Pedro, tiene que ver con que vos sos el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado. Sí. Y de llevarse adelante, como consideramos que se va a llevar adelante, ya sea la administración de Alberto Fernández, la del próximo gobierno, si es del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, porque los números que yo decía al principio de la entrevista es no ver una realidad extremadamente beneficiosa para el país, y me imagino que cualquier gobierno y parte del empresariado vinculado con ese beneficio va a querer que los gobiernos intenten llevar adelante. Lo que te quería preguntar es, la gran construcción, el gran acuerdo es YPF Petronas. Ahora, las empresas argentinas que trabajan en el sector del gas licuado, ¿le han dicho a YPF y a Petronas que las tengan en cuenta en este tipo de trabajo a futuro? ¿Y cuáles serían esos trabajos de las empresas argentinas? Sí, a ver, en el caso de la Cámara nuestra Cámara hoy es gas licuado de petróleo, básicamente, que ahora te explico de qué se trata. Por supuesto que conocemos y sabemos del gas natural licuado. En Argentina la tecnología del gas natural licuado es prácticamente inexistente, es casi toda tecnología importada. Hablamos de los fierros, ¿no? Estamos hablando de los fierros. Sin embargo, rápidamente se puede y se va a hacer en Argentina, mucha de esa tecnología se va a desarrollar y en algún caso ya está en proceso o ya se está desarrollando. Y después tenés gran cantidad de ingeniería que no es high-tech, digamos, no es un cohete a la luna para hacerlo, que requiere, por supuesto, muchísima mano de obra e industria argentina. Así que la inversión, gran parte, inicialmente va a ser importada, pero gran parte también va a ser argentina. Así que, y a futuro yo estoy convencido de que así como vamos a desarrollar una industria del gas natural comprimido, que hoy se exporta al mundo, también vamos a desarrollar la industria del gas natural licuado, que seguramente también vamos a exportar al mundo, así eso no me cabe la menor duda. El gas licuado de petróleo, que es donde nosotros, la entidad que yo presido, es básicamente un derivado del gas natural y del petróleo, que químicamente se denomina butano o propano. El butano se usa en las garrafas y el propano se usa en los cilindros y en los tanques que uno ve en los campos, ¿no? Para que tengas una idea, en Argentina 20 millones de argentinos utilizan el gas licuado de petróleo, tanto en garrafas como en cilindros o tanques, y en el mundo 3.000 millones de personas utilizan el gas licuado de petróleo. Es el combustible, junto con el gas natural, más utilizado en Argentina y en el mundo. Y por supuesto que se lo utilizan en lugares donde muchas veces no llegan los gasoductos, o a veces llegan los gasoductos, pero por un tema de densidad o de costo de conexión y demás, no justifica conectarse al gasoducto o hacer la conexión de la casa, y la gente sigue usando gas licuado de petróleo. José, Pedro, y eso también, Marcelo, va a tener un crecimiento muy grande, porque al haber más gas y más petróleo, Argentina va a exportar más y va a haber más para los argentinos. Claro. Te decía que tengo un compañero de trabajo que se llama José, que está como medio pachucho y no nos está acompañando, pero te va a hacer una pregunta desde su casa.
referida a cuestiones que, bueno, recién decías, nosotros estamos especializados en cuestiones del petróleo, pero me imagino que si esta industria y este andamiaje que a futuro se piensa crear, ustedes son los primos y los más indicados para decirles, bueno, el camino para el gas licuado, nosotros podemos darle nuestra experiencia en lo que hemos hecho en el sector petrolero. Exacto, sí, sí. José, Sí, no sé qué querías preguntarle a Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, te saluda José Fernández. ¿Cómo estás, José? Muy bien. Mira, tengo entendido que la legislación actual establece que para poder exportar antes hay que tener garantizado el abastecimiento para todos los argentinos. Correcto. Teniendo en cuenta eso y que durante los 3 meses el consumo se triplica en nuestro país, ¿cuál tendría que ser el nuevo marco normativo? ¿Cuáles serían las opciones, como exportar todo el año, importar 3 meses? ¿Qué sería lo mejor? Bueno, a ver, esa legislación, esa reglamentación que existe para el gas licuado de petróleo, y entiendo que el gas natural licuado cuando se hagan las plantas seguramente va a regir lo mismo, digamos, se va a poder exportar en la medida que el mercado local esté abastecido. La base, básicamente, José, va a ser generar un marco estable que trascienda a cualquier gobierno y cualquier signo político. Esto tiene que ser una política de Estado. Porque si vos logramos nosotros una política de Estado, que los inversores tengan reglas claras y estables, cualquiera sean las reglas que establezcamos, pero que no tengan cambios sustantivos, nosotros vamos a lograr una masa de inversión tan grande que seguramente vamos a poder abastecer plenamente el mercado argentino y exportar todo el año vamos a poder exportar. ¿De qué depende? Va a depender básicamente de que se hagan varias plantas, también que tengamos buen almacenaje, buen estocaje, porque nosotros podemos generar, digamos, almacenaje en meses que tenemos mucho excedente y bueno, y eso, el estocaje también va a ser importante para poder abastecer todo el año y también para cortar a veces las curvas de precios que a veces son muy violentas en este tipo de mercados. Pedro, yo quería preguntarte acerca del gasoducto que tirarían desde Neuquén hacia el puerto de Bahía Blanca, que me parece que es lo más avanzado que me comentabas que podría llegar a suceder como lugar de partida del gas natural licuado hacia otros lugares. ¿El gasoducto ahí tendría que ver en la construcción algo parecido al diseño de los gasoductos que está llevando adelante Vaca Muerta en lo que tiene que ver con el Néstor Kirchner? Sí, básicamente hoy ya existe gasoducto, habrá que ver si ese gasoducto que existe alcanza o habrá que ampliarlo, pero básicamente es lo mismo, es un gasoducto similar al Néstor Kirchner, que es básicamente un tubo que transporta el gas natural, donde tiene cantidad de estaciones compresoras que permiten que ese gas llegue al destino a través de, en el caso de Néstor Kirchner son 1000 kilómetros de distancia. En el caso que de Vaca Muerta a Bahía Blanca, que repito que hay ya gasoducto, pero habría que eventualmente ampliarlo, no tengo exacto la distancia, pero bueno, puede ser algo similar. Pero ese no pasa por Saliqueló, ese iría directo desde Neuquén a Bahía Blanca. Exacto, el de Saliqueló es un gasoducto que, digamos, hace una diagonal de Neuquén a Santa Fe, básicamente, a través de La Pampa y parte de la provincia de Buenos Aires. Es un gasoducto de 1000 kilómetros, que lo que va a permitir es, por un lado, digamos, suplantar de alguna manera algunos de los o varios de los barcos que vienen hoy de gas natural licuado importado, que tienen 2 terminales de descarga, una en Escobar y otra en Bahía Blanca, y ese gas natural, porque hoy mucho de los problemas que tenemos en Argentina en el tema del gas natural no tienen que ver necesariamente con que falta el gas natural, sino que falta el gasoducto para transportarlo. La distribución. Es un problema de transporte, no es un problema de transporte y distribución, pero sobre todo de transporte. Con lo cual, con ese gasoducto, llegaría el gas a los lugares donde se está necesitando y a futuro podría continuar a través de un gasoducto que llega hasta Uruguayana y hasta se podría llegar a exportar gas a Brasil, inclusive más adelante a través de otro gasoducto que es el que viene del norte de Bolivia, que hoy se utiliza para importar gas de Bolivia,
si Vaca Muerta llegara a seguir con esta curva de producción, se podría revertir y podemos exportar gas a través de ese gasoducto a Brasil, porque está conectado a través de Bolivia con Brasil. Así que se empieza a generar una red de provisión, de transporte, que es complementaria con lo que dijimos del gas natural licuado, ¿no? Pedro, le decimos a la audiencia que plantas de licuefacción hoy en el mundo solamente existen en 20 países, y la pregunta en sí tiene que ver con si la tienen solamente la planta de licuefacción 20 países en el planeta, qué tan costoso y qué tan trabajoso es construir una planta de licuefacción. Bueno, costoso es, por lo que decíamos, Marcelo, la planta de Argentina se calcula 10.000 millones de dólares o más, algunos hablan de 20.000 millones de dólares, pero 10.000 millones de dólares la planta con la infraestructura que necesita, con lo cual es muy costoso y por ende necesitas para ese tipo de inversión no solo el dinero, sino también la reserva, que nosotros la tenemos, pero las reglas estables de que no te cambien las reglas de juego, porque el inversor que pone dinero ahí necesita estar seguro de que no le van a cambiar las reglas de juego. Entonces, es una combinación de factores. Yo estoy convencido de que gran parte del futuro argentino de crecimiento y de generación de divisas va a venir de ahí, va a venir de la exportación de recursos energéticos que la Argentina tiene, principalmente vinculados con Vaca Muerta, pero no exclusivamente con Vaca Muerta, también recursos de energías renovables, que bueno, Argentina tiene un potencial enorme también en ese sentido. Entonces, porque el agro, mucho que se habla, que es importantísimo, por supuesto, pero el crecimiento que puede tener no es un crecimiento exponencial. Acá tenemos un crecimiento exponencial que puede llegar a generar las divisas que se pueden producir en Argentina. Por lo tanto, la verdad que sería muy bueno, repito, que los partidos políticos acuerden una política de Estado, porque Pedro, es esencial en esto. Que YPF, más allá de Tecpetrol, de Pan American Energy y de otras empresas que están vinculadas con el negocio de Vaca Muerta, que YPF esté presente en la construcción de esa planta de licuefacción, brindando tecnología o personal, calidad humana, eso al resto del jugador privado le daría cierta tranquilidad de poder en el tiempo sostener ese marco regulatorio que le afiance sus ganancias y que le dé la posibilidad de decir, bueno, yo acá puedo invertir, que sé que no me van a falsear la palabra. Sí, YPF obviamente que es el jugador más importante de Argentina, aparte de ser una empresa con participación estatal, y da una confianza importante cuando ellos hacen una movida de este tipo. Pero acá tenés que ir un paso más allá, me parece, ¿no? Es el entorno impositivo, tiene que estar muy clara las reglas de juego, el entorno cambiario, cuando hablo de cambiario me refiero a movimiento de divisas, porque mucho de esto se financia con fondos internacionales que necesitas repagar la deuda y no podés ponerle cepos o limitaciones, y lo mismo con lo que es importación, porque gran parte del equipamiento, por lo menos en la primera instancia, va a ser importado. Después seguramente Argentina va a producir muchísimo, pero esos tres pilares básicamente tenés que tenerlos muy claros, porque además el mundo nos está mirando. Realmente somos uno de los pocos países que tiene esta cantidad de recursos disponibles, y si esto sale bien, las posibilidades son infinitas, digamos. Realmente puede ser un cambio en como fue la revolución agraria en 1880, 1890, 1900, digamos, que Argentina pasa a ser un jugador central nuevamente en las ligas realmente mayores, ¿no? Así que realmente es muy clave que nuestra dirigencia política entienda eso. No sé si lo ven o si todavía no lo tienen tan presente en el radar. Yo creo que está muy bueno, Marcelo, esto que estamos hablando, más que nada para concientizar a la gente que es muy importante que la política entienda la importancia que tiene esto para el futuro del país, ¿no? Si esto sale bien, Pedro, ¿estamos hablando de 27.000 millones de dólares anuales?
Sí, digamos, nosotros... O por ahí, Sí, con mira, todo el andamiaje funcionando y ya con la planta de licuefacción construida y eso funcionando, más o menos el negocio ronda por ahí, ¿es lo que le quedaría a la Argentina de ingreso? más o menos podríamos hablar de ese número y le podés tal vez sumar otros 10 a 14 mil millones de hidrocarburos que se pueden generar de exportación de vaca muerta también. Estamos Así que hablando de un negocio de 40 mil millones de dólares, tal vez. 40 o 50 mil millones de dólares podemos generar con la energía. Es decir, fíjate en los números que estamos hablando. Si no, ahí ya no habría tanto problema de la gente cuando va a un supermercado y se queja del alza de la inflación y de los alimentos. O la gente que dice, che, la restricción que tengo de moneda externa o la devaluación que tiene la Argentina, siempre ese fantasma. Y, bueno, me imagino que con esa cantidad de divisas... Marcelo, cambia todo porque te atrae una cantidad de mano de obra calificada, te atrae una cantidad de industrias conexas a todo esto. Es decir, es un cambio realmente que creo que no llegamos a imaginar. Sí, no se puede dimensionar. Lo que puede significar. Obviamente que tenemos que ser inteligentes como país para generar también un fondo, yo creo, un fondo anticíclico, digamos que cuando hay bajas en los precios haya algún fondo de estabilización, si se quiere, para que la industria no cierre o no deje la actividad, sino que haya un marco de continuidad y de alguna manera poder manejarse a través de las fluctuaciones que a veces tienen los precios internacionales. Claro. Y después un fondo, yo creo que genere inversión en educación, que me parece que es la base de un crecimiento sustentable de un país a largo plazo, ¿no? Sí. Y si entran divisas de este sector que estamos tratando de imaginar funcionando a pleno, evidentemente que nos haría muy bien como país saber que esos fondos están destinados a la educación de nuestras generaciones futuras. Pedro, para mí ha sido un placer hablar, era la primera vez que hablábamos. Bueno, y te agradezco mucho igualmente las explicaciones. Esperemos hablar tal vez cuando esto esté un poco avanzando y nosotros desde el periodismo estemos ahí un poco observando cuál es el proceso de lo que nos estabas explicando recién. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Y antes de dejarte otro día, si me invitás para hablar del gas licuado de petróleo, que podemos hablar otro tanto, es súper interesante también. Genial, seguramente que lo vamos a hacer porque ya desde hace bastante que nosotros estábamos tratando de explicar esta posibilidad y esta ventana que se le abre a nivel económico mediante el gas natural licuado a la República Argentina, y por eso te buscamos y por eso quisimos hablar estos minutos con vos. Muy amable, gracias. Un abrazo grande. Gracias, Pedro. Quien está hablando con nosotros era Pedro Cascales, quien es el presidente de la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado y el titular de Tradefins S.A.